Un poco de los santos. Hoy celebramos a Giovanni Battista Montini. Él fue el Papa Pablo VI. Giovanni Battista Montini nació en Lombardía, en Italia, el 26 de septiembre de 1897. A los 22 años fue ordenado sacerdote y durante 30 años sirvió en la Secretaría de Estado del Vaticano. También fue arzobispo de Milán y San Juan Pablo II lo creó cardenal el 15 de diciembre de 1958. A los 61 años fue elegido papa y tomó el nombre, como lo conocemos, de Pablo VI. Sucedió a San Juan XXIII, el papa bueno que se conocía, el papa bonachón, bueno, San Juan XXIII. Y él cerró el concilio, continuó el concilio Vaticano II y después lo cerró hasta su clausura. El Papa Pablo VI escribió 6 encíclicas y la última encíclica que escribió se llama y es la más recordada, Humane Vitae, sobre la vida humana. Después vamos a hablar una palabrita sobre esta encíclica que se la recomiendo muchísimo, muchísimo. Él sobrevivió a intentos de asesinatos. Estableció que los obispos deben presentar su renuncia cuando cumplan sus 75 años. Y además también estableció que todos los cardenales deben de menores de 80 años, ellos pueden elegir papa. Los cardenales que están en el Vaticano menores de 80 años pueden elegir papa. Los demás ya no tienen esa oportunidad. El Papa Pablo VI creó cardenal a Karol Wojtyła, que luego se llamó el Papa Juan Pablo II. Fíjense, agarró el nombre de Juan el Papa bueno y de Pablo VI. Y entonces el Papa fue cardenal por parte de Pablo VI. También eligió a Joseph Ratzinger en 1977 y a Karol Wojtyła en 1967. Él falleció, el Papa Pablo VI falleció el 6 de agosto de 1978, luego de un pontificado de 15 años. Fue beatificado por el Papa y luego canonizado por el Papa Francisco el 13 de octubre del 2018. Fue un papa, además, fue un papa que sufrió mucho. De hecho, hay un dicho que dice el mismo Pablo VI. Él dice que Pablo VI, él fue el que agarró el timotel, que a base de sufrimiento guió a la iglesia en la tempestad, porque él sufrió mucho. Fíjense que todos los santos sufren mucho. No crean que el Padre Pío también sufrió mucho. Fíjense, este Papa dice lo siguiente. Bueno, él fue beatificado con un milagro que hizo en defensa de la vida humana. Hoy en la misa hablé acerca de que
somos de Cristo y tenemos la bandera de Cristo y tenemos que defender la vida. Y si alguien está en contra, promoviendo el aborto, no podemos callarnos. Ni tú, católico, no te puedes callar. Ni decir, ay, voy a estar en el anonimato, yo no digo nada porque una política o un político dice que podemos abortar o que queremos abortar. Y tú no dices nada, ni en la escuela, ni nada, no. O eres cristiano verdadero o no lo eres, porque pasguatos hay muchos. Por lo tanto, este Papa, Pablo VI, dice que él defiende la vida humana y el milagro que se hizo por parte del Papa Pablo VI, claro, los milagros lo hace nuestro Señor, pero por intercesión de Pablo VI, fue para ser beatificado, se produjo en un bebé que todavía estaba en el seno materno y que estaba desahuciado. ¿Por qué estaba desahuciado? Y esto ocurrió en el 2001 en los Estados Unidos, y en el 5º mes del embarazo se produjo la ruptura de la vejiga fetal y se vació el líquido sinovial, todo el saco amniótico. Y el diagnóstico era claro, el niño moriría en el vientre o tendría graves secuelas, y los doctores le ofrecieron abortar. Y la madre se negó a abortar. Ahí Pablo VI entra en la historia, gracias a una religiosa que le había conocido y que insistió a la familia que pidiera por su intercesión. Luego, finalmente, la familia lo colocó una estampa del nuevo beato en el vientre junto a una reliquia. Y tras numerosas pruebas médicas posteriores, en la semana 34 del embarazo, se percataron de la mejora extraordinaria del bebé, del feto, y tras el parto se vio un bebé de buenas condiciones físicas. A los 13 años de vida de este bebé, estuvo presente en la beatificación del Papa Pablo VI. Por lo tanto, eso fue lo que, fíjense, Pablo VI supo conducir con sabiduría y con visión de futuro, y quizá solitario en el timón de la iglesia, ¿verdad? De la barca de Pedro, y sin perder nunca la alegría y la fe y en el Señor. Así lo definió incluso el Papa Francisco cuando lo estaba beatificando. También una palabrita más acerca de este Papa es que lleva a la práctica el Concilio Vaticano II. A él, como les decía, le tocó cerrar el Concilio Vaticano II, y él sufrió mucho, un Papa que sufrió demasiado. Es más, fue incomprendido, e incluso algunas veces algunas líneas magisteriales propuestas por él encontraron un fuerte rechazo y contestación por importantes sectores de la iglesia. Él mismo, fíjense cómo él se describe, y con esto termino. Dice: quizá el Señor me ha llamado y me ha puesto en este servicio de ser papa, no tanto porque yo tenga algunas aptitudes o para que gobierne y salve a la iglesia de sus dificultades actuales, sino para que sufra algo por la iglesia, y quede claro que Él y no otros es quien la guía y la salva, o sea, nuestro Señor Jesucristo. Que quede claro que Cristo y no otros guía a su iglesia, pero al frente estaba el Papa, para que sufra algo por la iglesia. Y claro que sufrió, no algo, sino sufrió mucho. Sufrió 2 atentados, además, que logró salir ileso. Fue el primer Papa, además, que visita Tierra Santa y se abraza en Jerusalén por primera vez con el patriarca de Constantinopla. O sea, el Papa, después de Pedro, fue el primer Papa que visita, que retorna a Tierra Santa, a Jerusalén. Se abraza con Atenágoras primero
que es el patriarca de Constantinopla, y precisamente abriendo el camino de la reconciliación entre los ortodoxos y los católicos, ¿verdad? Pues les digo que el Papa sufrió mucho y finalmente es recordado el Papa por esta encíclica. Él creó otras 5 encíclicas, pero fue recordado por la encíclica Humane Vitae, sobre la vida humana. Y este escrito trata de la defensa de la vida humana. Por eso todos sus seguidores de Cristo defienden la iglesia a través de defender la vida humana. Por ahí dicen algunas mujeres, yo soy católica, pero yo decido si aborto o no aborto. No, tú no eres católica. Y aquellos que practican el aborto, ¿verdad?, están en esa fase de exclusión de la iglesia. Por lo tanto, este escrito de la Humane Vitae trataba sobre la defensa de la vida y deja clara la postura, es decir, que no fuera los anticonceptivos y los métodos de control de la natalidad. Fíjense, su publicación estuvo a punto de provocar un cisma en la iglesia, pues teólogos y obispos y sacerdotes se rebelaron contra ella, incluso conferencias episcopales enteras. Esto aducía que había que seguir. Ellos decían, no, es que tenemos que seguir los vientos de los tiempos. Entonces el Papa Pablo VI se mantuvo firme pese a los grandes sufrimientos que le conllevó. Es más, de hecho, al escribir 7 encíclicas durante sus primeros 5 años como Papa, y tras la Humane Vitae no escribió nunca más hasta su muerte 10 años después de su publicación. No quiso escribir más. Por lo tanto, fue un transformador el Papa Pablo VI. Fue un renovador que no quiso romper con la tradición y que inició la transición de la Iglesia en el tercer milenio en manos de Juan Pablo II, un Papa que siguió sus pasos de hacer patente la universalidad de la Iglesia, que acrecentó su carácter misionero y que puso bien en claro todos estos hechos de su antecesor. Vamos a encomendarnos al Papa Pablo VI. Él sufrió mucho por la Iglesia, él mismo lo dijo. Nosotros podemos sufrir un poquito por la Iglesia también, y por la conversión de nuestra alma, y sobre todo la conversión de todos los hermanos que están en la Iglesia, porque hay quienes dicen que son católicos, pero realmente no manifiestan su catolicidad. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.